Bueno, vamos a ver si puedo hacer una grabación que está siendo un poquito tormentosa entre los ruidos y tal, los efectos especiales, los reflejos, los soles, porque todavía hace sol. Bueno, y eras referente sobre todo a incardinar esta grabación dentro del canal de reencuentros, reflexiones, sobre una cosa que había anunciado en el canal de Telegram, que es la palabra quicunque, que a algunos les ha despistado. Quicunque es una palabra latina que se traduce por quien quiera, cualquiera que quiera, quien quiera que. Así es el símbolo quicunque, el símbolo atanasiano atribuido a San Atanasio, es un himno que yo lo aprendí hace mucho tiempo, lo escuché hace mucho tiempo y lo repetía con frecuencia. Yo llegué a aprendérmelo, pues porque era como muy machacón, me llamaba la atención porque era como muy reiterativo, muy repetitivo. Lo vamos a leer, si lo tenéis por ahí a mano, lo vamos a ir leyendo. Son solo 42 versos por versículos, por decirlo así, pero bueno, está escrito en latín y como empieza con la palabra quicunque, pues se llama el símbolo quicunque. Vamos a ponerlo en el contexto histórico y quizá de esa forma entendamos un poco mejor, por lo menos a mí me ha servido para entender ahora, muchos años después, el porqué de esa machacona insistencia en repetir algo que se hace, te harta un poquito o me hartaba, pero comprendes ahora la necesidad de remarcar lo esencial. Es un himno que está compuesto allá por el siglo IV de la era cristiana. Se atribuye a San Atanasio. San Atanasio fue un obispo, que vivió, bueno, nació en Alejandría, una ciudad muy cosmopolita, poco antes del año 300. No sabemos mucho de él hasta ya que se ordena de diácono en el 324, me parece que fue. Bueno, oye, se empieza a escuchar de él a través de esa pugna que tiene por la defensa de la Trinidad, la Santísima Trinidad. Claro, con eso de que es un misterio nunca nos metemos en ello, no nos gusta meterlo, porque como es un misterio cualquiera lo va a saber. Y eso de, así grosso modo, tres personas pero distintas, pero un solo Dios verdadero, que en eso se resume el misterio de la Santísima Trinidad. A ver, atenta contra las matemáticas, tres en uno, ¿cómo es esto, no? Pues de una forma muy insistente y muy machacona, en este símbolo queda reflejado. Y la verdad es que es importante repetirlo. Está escrito, como digo, en latín, pero la traducción la iremos viendo. Voy a ir leyéndolo entero, latín y su traducción, haciendo hincapié en algunas cosas porque me parece que es a base de repetirlo como uno capta la esencia. No es lo mismo decir una cosa que otra. En este mundo en el que estamos transidos de ambigüedades, de que, bueno, no es lo mismo pero se parece, pues no es lo mismo pero se parece, no, vamos a clarificarlo bien, porque si no aclaramos los términos, creemos que estamos hablando de lo mismo y no estamos hablando de lo mismo. Para que os deis cuenta, San Atanasio es una figura pues que falleció en el 373, ya con avanzada edad, con 70 y cerca de 80 años. Y no fue una vida fácil la que tuvo, ¿eh? No fue una vida nada fácil. Y sin embargo, pues mira, es considerado santo, no solo en la iglesia cristiana católica, ¿no?, sino también en la iglesia copta, en la iglesia ortodoxa, en la iglesia luterana, en la iglesia anglicana. Es un padre de la iglesia, es uno de los defensores más pristinos, más originarios, más del comienzo del cristianismo, cuando empezaba a haber desviaciones doctrinales tan importantes como el arrianismo. El arrianismo, una herejía que negaba la divinidad de Cristo. Y hay que ponerse en el contexto histórico, porque es que allá en el año 330, 340, 350, es que la iglesia, en su inmensa mayoría, eran arrianos. Más del 90% de los obispos eran herejes. Y San Atanasio, que no era san todavía, Atanasio pues se oponía y les decía, no, que es que la doctrina es esta. Y
compuso, o sea, explícitamente, machaconamente, cómo se debía entender la Santísima Trinidad, dentro de las limitaciones que los seres humanos tenemos para entenderlo, ¿no? Pero claro, esto le supuso pues grandes enfrentamientos, no es que le hicieran caso ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, porque los emperadores romanos recién convertidos al cristianismo, desde Constantino I, Constancio II, Juliano el Apóstata o Valente, pues le desterraron, o sea, es que detenido y desterrado, o sea, es que se le echó de los límites de la cristiandad, porque era alguien que estaba diciendo algo contrario a lo que creía el común de los habitantes de la cristiandad. Suena algo parecido a lo que sucede ahora, ¿no? Que es que a veces decir lo contrario a lo que piensa o a lo que se les ha transmitido a la mayoría, o se les ha hecho creer a la mayoría, pues es ir contracorriente. Y por eso la figura de San Atanasio, trasladada al siglo XXI, cobra mucho sentido, porque hay que defender la verdad, aunque seas el único que la defienda. Pero porque la verdad no es una cuestión de cabezonería, no es una cuestión de a mí se me ha ocurrido, o yo quiero tener más razón que los demás. No, simplemente que la verdad es compromiso con Jesucristo mismo. Y San Atanasio lo llevó hasta el extremo de recibir, pues eso, excomuniones, sentencias condenatorias, reiteradas, cállate, no digas tonterías, eres un hereje, cuando los herejes eran el resto. Ya sabéis, el rey va desnudo, ¿no? En fin, enfrentarse a la mayoría. Y por eso he traído el símbolo atanasiano, que empieza con esa palabra, quicunque vult salvus esse ante omnia opus est, ut teneat catholicam fidem. Quan nisi quisquiam integran inviolantanque serva veritabsque dubio, in eternum perivit. Así empiezan los dos primeros versículos del símbolo, ¿no? El que quiera, todo aquel que quiera salvarse, es preciso ante todo que profese la fe católica. Y añade, pues quien no la observe íntegra y sin tacha, sin duda alguna, perecerá eternamente. Si esto lo tradujésemos hacia un lenguaje más vulgar de hoy en día, vendría a decir, el que quiera salvarse tiene que creer lo que dice la fe cristiana católica. Y el que no lo crea, pues que le den morcilla. O peor, más grosero, ¿no? Pero, entendedme, es muy contundente. Y empezar así, esto parece que es antiecuménico. Pues mirad, fruto de no hablar con claridad, han venido muchos desmanes, están viniendo muchos desmanes. Y por eso hay que reivindicar este símbolo, porque lo dice con total claridad. ¿Y cuál es? Dice, y esta es la fe católica. Y esta es la fe católica. Que veneremos a un solo Dios en la Trinidad Santísima y a la Trinidad en la unidad. Es la traducción ya en castellano. Sin confundir las personas, sin separar la sustancia. Porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son sólo una divinidad. Les corresponde igual gloria y majestad eterna. ¿Cuál es el Padre? Tal es el Hijo, tal es el Espíritu Santo. Increado es el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. Inmenso el Padre, inmenso el Hijo, inmenso el Espíritu Santo. Eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno. De la misma manera, no son tres increados, ni tres inmensos, sino un increado y un inmenso. Igualmente, omnipotente es el Padre, omnipotente el Hijo, omnipotente el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres omnipotentes, sino un omnipotente. Del mismo modo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo
es Dios. Y sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Así, el Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor. Y sin embargo, no son tres señores, sino un solo Señor. Porque así, como la verdad cristiana nos obliga a creer que cada persona es Dios y Señor, la religión católica nos prohíbe que hablemos de tres dioses o señores. El Padre no ha sido hecho por nadie, ni creado, ni engendrado. El Hijo procede solamente del Padre, no hecho, ni creado, sino engendrado. Este es uno de los puntos, ¿verdad? Aquí viene el Espíritu Santo, que es el que forma un poquito de escollo con la Iglesia ortodoxa. Y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Del Padre y del Hijo, el filioque. No hecho, ni creado, ni engendrado, sino procedente. Procede del Padre y del Hijo. Esto luego se explicita, pues sí, en lo que es el credo de los apóstoles y en el credo de Niceno-Constantinopolitano, ¿no? Por tanto, hay un solo Padre, no tres padres. Hay un solo Hijo, no tres hijos. Un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad nada hay anterior o posterior, nada mayor o menor, pues las tres personas son iguales, coeternas entre sí, coeternas e iguales entre sí. De tal manera que, como ya se ha dicho antes, hemos de venerar la unidad en la Trinidad y la Trinidad en la unidad. Daos cuenta que parece muy reiterativo, como venga a repetir, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero no son tres dioses, es un solo Dios. Esta forma tan machacona de repetirlo, que nos resulta, a mí, yo la primera vez que digo, qué reiterativo, ¿no? Era muy importante en aquel entonces, porque todo esto se ponía en duda, todo esto es lo que estaba en el ambiente de que, Jesucristo no era Dios verdadero, era un hombre, pero nada. Entonces esto había que explicitarlo. Ya en el versículo 26, vamos más de la mitad del símbolo leído, explicita todavía más. Por tanto, quien quiera salvarse, es necesario que crea estas cosas sobre la Trinidad. Vuelve a insistir, es necesario que las crea si quiere salvarse. Si quiere salvarse y cree en la fe católica. Esta es la fe católica. Si usted cree otra cosa, creerá otra cosa, pero no en la fe católica. Y si los que representan o dicen representar a la Iglesia Católica dicen algo distinto, están diciendo otra cosa distinto de lo que es la fe católica. Por eso la importancia de acudir a los símbolos primeros de la fe cristiana, porque sí que es cierto que algunos eclesiásticos o algunos purpurados pueden decir cosas que no son coherentes con esto, y eso no es cristiano ni es católico. Pero para alcanzar la salvación eterna es preciso también creer firmemente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. La fe verdadera consiste en que creamos y confesemos que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre. Es Dios engendrado de la misma sustancia que el Padre, antes del tiempo. Y hombre engendrado de la sustancia de su Madre Santísima en el tiempo. Perfecto Dios y perfecto hombre, que subsiste con alma racional y carne humana. Igual al Padre en la divinidad, según la divinidad, menor que el Padre según la humanidad, porque Jesucristo empieza a ser hombre en el tiempo, cuando se encarna, pero es Dios desde toda la eternidad. El cual, se refiere a Jesucristo, aunque es Dios y hombre, no son dos Cristos, sino un solo Cristo. Uno, no por conversión de la divinidad en cuerpo, sino por asunción de la humanidad en Dios.
no es que el Dios se convierta en cuerpo, sino que Dios eleva la humanidad a la divinidad de Cristo. Dios humaniza al ser humano. No es que el ser humano se haga Dios, se hace Dios por la gracia. Pero esto que ha servido a algunos para hacer ver que sí, hay una parte de Dios en nosotros. Claro que hay una parte, es nuestro creador. Somos reflejo, imagen suyo, pero no somos Dios más que por la gracia. Pero Jesús lo es por la naturaleza divina. Uno absolutamente, no por confusión de sustancias, sino en la unidad de la persona. Pues como el alma racional y el cuerpo forman un solo hombre, así Cristo es uno, siendo Dios y hombre, que padeció por nuestra salvación, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y cuando venga, todos los hombres resucitarán con sus cuerpos y cada uno rendirá cuentas de sus propios hechos. Y los que hicieron el bien gozarán de la vida eterna, pero los que hicieron el mal irán al fuego eterno. Bueno, esto de la condenación, esto no sé qué, esto yo no termino de creer. Bueno, pues mira, San Atanasio termina el símbolo con total chulería, como lo había empezado. Esta es la fe católica. Y quien no la crea fiel y firmemente, no se podrá salvar. Pero hombre, que esto, decirlo ahora en pleno siglo XXI, bueno, esto ha sido siempre la fe católica. Termina con la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El símbolo atanasiano creo que debe ser recordado. Incluso si puedes, cuando lo lees en latín, tiene una contundencia adicional, especial. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos está llevando a las criaturas al conocimiento de lo que sucede dentro de Dios. Y es verdad que en medio del ecumenismo que nos envuelve, de que todo el mundo es bueno, pues sí, y todo el mundo está llamado a salvarse, sí, pero opera la libertad del ser humano. Y esto es lo que está revelado, que hay que creer. ¿Se puede uno salvar sin creer esto? Dios lo puede todo, pero si hacemos caso, si nos atenemos a lo que dice el símbolo atanasiano, va a ser difícil salvo gracia especial de Dios. Claro que sí, Dios lo puede todo, pero el que quiera salvarse según la fe católica debe creer la fe católica, si no creerá en otra cosa. El problema no está en que la gente crea lo que quiera creer, porque cada uno tendrá que dar cuenta ante Dios de por qué ha creído lo que ha creído o ha dejado de creer otras cosas. Lo que no se puede es tergiversar lo que es la doctrina de la fe cristiana y decir que fe cristiana o fe católica es cualquier cosa que a uno se le ocurra. De modo análogo, pues como digo, a mí ya me lo habéis oído comentar, también me indigna en ocasiones, pues eso, oír a la gente decir, pues medicina es lo que yo pienso. Igual que los psicólogos se indignan, pues cuando dicen, todo el mundo cree que sabe de psicología y no ha estudiado psicología. Y entonces, no, pero tengo conocimientos o nociones psicológicas. Bueno, vamos a ver, hay un corpus, hay un conjunto de unas doctrinas, unos saberes que están dentro de una disciplina, que son los que conforman esa disciplina. Usted podrá aproximarse a ellas. Yo puedo tener nociones de matemáticas, pero a lo mejor con dificultad llego a las derivadas y a las integrales, pero hay muchas más matemáticas después en cuanto a complejidad. Y yo frente a eso puedo tener ocurrencias más o menos bien, interesantes, pero que quien sepa de eso dirá, mire, pero eso no tiene fundamento dentro de esta disciplina o no está contemplado. No es correcto. O de historia, o sea que estoy estudiando historia.
Sí, me metí a estudiar historia. Por eso también me ha vuelto a enamorar la figura de San Atanasio. Entonces, bueno, pues uno se va a examinar de historia y dice, bueno, pues a mí me parece que los sumerios en realidad, pues no, los sumerios, lo que sabemos de los sumerios, pues tiene que ceñirse a lo que se sabe, no se lo invente usted. Pues que yo creo que eso está mal elaborado. Bueno, vale. Vamos a debatir sobre las pirámides, ¿verdad? Esto es lo que se sabe y yo pienso, no obstante, que podría ser que vinieran los extraterrestres a hacerlas. Bueno, vale. No hubo otras teorías, porque claro, esos bloques, moverse ahí en ese tiempo y con esas técnicas no se puede, a mí no me salen los cálculos, vale, objete a ello. Pero, como digo, todas las ciencias tienen su disciplina o tienen su materia. Creo que en tema de salvación, cuando uno llega a temas en los que hay tanto en juego, en la escatología, lo que es la salvación del alma humana, ahí sí que conviene aguzar bastante el sentido y pensar qué puede haber de cierto detrás de un mensaje que, llegado a través de seres humanos, nos está hablando de Dios. Ahí es donde sí que la inteligencia humana se debe aplicar más. ¿Qué hay de divino en este mensaje? ¿Qué me está contando? ¿Qué capto yo con mi cabeza que pueda haber de cierto como mensaje divino en esto? Porque claro, luego están los comentaristas, los tergiversadores, como digo yo, los traductores, gente que hace sus traducciones a su gusto o hace las explicaciones a su manera. Pero algunas tan burdas como lo que sucede hoy en día, que a veces desde los púlpitos se oyen verdaderas incongruencias con lo que es el depósito de la fe. Dice, pero esto no hay manera de casarlo con lo que se ha dicho durante siglos de historia de la Iglesia. Y ahí en eso es donde se apela al sentido común del pueblo llano, del pueblo vulgar, de los que no tenemos grandes conocimientos, pero queremos salvarnos y queremos estar en sintonía con lo que Dios dice o ha dicho. Y en cualquier caso, tener la humildad para decir eso. Pues a lo mejor mi cabeza no llega más, pero creo que por aquí esto es así. Muchas de las cosas del proceder de Dios nos resultan extrañas, a veces absurdas, ¿verdad? La cabeza nos chocan, que es lo que ha servido de base para que muchos se aparten de la fe o renieguen de Dios, pues porque les parece un Dios absurdo, ya sabéis, un Dios que no está a mi medida. Pero fijaros que cuando uno se adentra en lo que es el misterio de la Santísima Trinidad, donde es difícil entender ya la misma creación, por qué Dios crea, y si no lo entiendo, que el acto de creación, el acto creador de Dios deriva del amor, porque Dios es amor, porque necesidad de crear no tenía ninguna, y entiende que en ese acto creador al ser humano le dota de libertad, y entiende que dentro de la libertad del ser humano está el que puede utilizarla para desobedecer al Creador, y aún así el Creador se apiada de la criatura y le envía a la segunda persona, a la Santísima Trinidad, a redimirle y a santificarle, es porque hay mucho empeño en el cielo para que el ser humano llegue a unirse al Creador, vuelva al cielo. Pero no va a ser contra la voluntad de la criatura. Se va a respetar la libertad de cada uno, y cada uno tiene que decidir de qué lado se pone y pedir las ayudas necesarias. Dice, pues mire, Señor, aunque me equivoque, pero yo quiero ir al cielo. Aunque me equivoque, pero yo quiero estar a tu lado. Haz que no me equivoque. Dame luces. Y más ahora, en la que quien me las debería dar le patina el membrillo un montón. Por debilidad, por ignorancia o por malicia. Porque se ha instaurado en la cátedra de Moisés aquellos fariseos, escribas, la raza de víboras, que decía Jesús, dirigiéndose a los escribas y los fariseos, que se han sentado en la cátedra de Moisés. Y no solo no entran ellos en el reino de los cielos, sino que impiden que los demás entren, les desvían del camino. Por eso es tan necesario que el cristiano de a pie vuelva a aferrarse a lo más originario, a lo más básico, a lo más esencial, a todos esos símbolos, a todas aquellas enseñanzas que están en lo más cerca posible de cuando Jesús anduvo por la tierra, de aquellos que fueron los primeros o los segundos transmisores de la fe directa,
los padres de la Iglesia, la patrística. Porque luego, a lo largo de la historia, como vemos ya desde el siglo IV, grandes ataques. Pero el sentido de la esperanza viene porque este hecho que hemos comentado, la herejía arriana, lo que supuso dentro de la Iglesia Católica, fue superado y ahora no va a ser menos. El problema es que los herejes están dentro y tergiversan la verdad y confunden a muchos a través del miedo. Lo hemos dicho en otra ocasión. Cuanto más miedo hay menos fe. Si usted tiene mucho miedo, quizá le falta fe. ¿Por qué tiene miedo? El miedo le impide pensar racionalmente. El miedo le lleva a actuar compulsivamente porque quiere librarse de ese temor que tiene para su cuerpo, para su alma, para su posición social. ¿Qué dirán? Esas tonterías que nos albergan, que nos atan, que nos condicionan para ejercer la libertad con chulería. La libertad que nos ha conseguido Jesús en la cruz, en la redención. Y ahí es donde se frota Satanás las manos, viendo cómo las criaturas desbaratan su destino eterno. Por miedo. Por miedo. No tengáis miedo. Por algo lo dijo Jesucristo. Bueno, darle una vuelta a todo esto, pero que los símbolos tiene su sentido el ser machacone y repetir, para que quede bien claro y que no haya confusión. Os animo a que le deis una vuelta. El cuecunque es su traducción castellana, pero también en latín, porque cobra una fuerza, como digo, especial. Y os ayudará a consolidar vuestra fe, la fe que hemos recibido de nuestros mayores, incluso en tiempos de oscuridad y de oscuridad, porque ha de venir. Así es que nada, que aprovechéis el domingo en lo que podáis y que muchísimas gracias por aguantar esto. Que sepáis que me he quedado con ganas de leerlo en latín. He empezado en latín, pero es que si lo dices esto en latín la gente se aburre. Pero si lo cogéis vosotros, está en internet, lo sacáis en latín y lo vais leyendo con una traducción al lado en castellano, os aseguro que no os costará aprenderlo, porque es martillo pilón. Es fijar los conocimientos de la fe y vincularnos al Creador, meternos dentro de la Trinidad, darnos cuenta que de allí hemos salido y allí tenemos que volver si queremos. Venga, un fuerte abrazo y a pasar buen domingo.